vehemencia, con toda la fuerza de su corazón, algunos de nosotros hicimos genuflexión ante la imagen futura del crucificado. Más y más le siguieron, arrodillándose, haciendo el acto de adoración más intenso que nunca hubiéramos visto nunca. En ese momento muchas inteligencias se humillaron ante los planes de Dios. Creímos en Dios, hicimos un acto de fe en Dios. Si Dios decidía ese exceso, ese acto de amor más allá de toda medida, nosotros lo aceptábamos aunque no lo entendiéramos. El amor creció mucho entre los ángeles, el amor creció cualitativamente. Los ángeles ascetas fueron los primeros en doblar su rodilla. Los ángeles iban adorando paulatinamente, conforme sus inteligencias se rendían y sus voluntades abrazaban las decisiones de Dios. Aún sin comprenderlas, Dios no probó por probarnos. En la prueba, el amor aumentó, se hizo distinto. Lucifer estaba con la boca abierta. No podía creer lo que veía ni lo que escuchaba. Estaba atónito. De pronto, un sentimiento le llenó de amargura. No había sido él el elegido para recibir la unión hipostática. Él era mucho más noble y perfecto que un vulgar mamífero como el ser humano, que andaba sobre dos patas. Si en alguien hubiera debido encarnarse Dios, ese era en él, porque tomar una naturaleza humana cuando podía haber tomado una naturaleza angélica. El gran teólogo que era Lucifer ideó medios por los que tal unión hipostática hubiera podido haberse llevado a cabo sin perder su propio yo. Él, Lucifer, hubiera sido el vaso más perfecto para contener la divinidad hecha criatura sin dejar de ser Dios. ¿Por qué Dios escogía lo más imperfecto? ¿Por qué Dios no hacía lo más adecuado? Pensó. ¿Por qué Dios me humilla? Muchos ángeles se volvieron a Lucifer. Su mirada era una pregunta llena de ansiedad. ¿Por qué no te arrodillas? El silencio y la mirada fija del príncipe hizo que surgiera la inquietud de muchos, y en muchos. Más y más ángeles sorprendidos se volvieron hacia Lucifer. Está inmóvil, él no se ha arrodillado. Solo una quinta parte había adorado a Cristo crucificado como Rey. El resto se hallaba aún digiriendo la dura idea. La inmovilidad de Lucifer era enigmática como un pozo sin fondo. En vano escrutaban su gesto hierático, sus labios clausurados por el silencio, sus facciones pétreas, como una montaña que no se mueve. El príncipe les mostraba un rostro carente de gesto alguno. Era una esfinge seria que entrecerraba los ojos lleno de majestad, de dignidad, de respeto hacia sí mismo. Lentamente abrió los labios y exclamó carente de emoción alguna: ¡No! Pronunció esta palabra de forma seria y rotunda, sin ningún enfado. Fue como el no de la dignidad. Lo pronunció como un rey desde su trono. Si él hubiera tenido pulso, este no se habría acelerado lo más mínimo. Miríadas de ángeles no podían creer lo que habían escuchado. No podían haber escuchado bien. Algo había pasado. Tenía que haber alguna explicación. No podía ser aquello. Lucifer, el teólogo, el sabio, volvió su rostro hacia los ángeles. ¿No os dais cuenta de que esto no puede ser?
de que Dios no nos puede pedir un sinsentido? ¿No sois vosotros los que os tenéis que violentar para aceptar lo inaceptable? Es Dios quien ha hecho algo incorrecto. Hubo exclamaciones en todo el mundo angélico, unas de incredulidad, otras airadas. Voces sueltas se pusieron frente a Lucifer, pero él siguió su razonamiento. Hablaba como un maestro, había seguridad en su voz, daba razones. Detrás lo que había era resentimiento, pero no mostró ni un ápice de ese sentimiento, ni él mismo era consciente de que reaccionaba bajo la embriaguez del orgullo herido. Muchos entre los ángeles siguieron humillándose ante la imagen del crucificado. De inmediato multitudes rehusaron seguir escuchando al rebelde. Volvieron la espalda a Lucifer y miraron la revelación de Jesucristo reconociéndolo como futuro rey. Mientras las palabras malditas de la rebelión seguían resonando en todos los ángeles. Más y más ángeles se dijeron: tienes razón, Dios no puede pedirnos algo contrario a la lógica. La duda apareció. Hay que tener en cuenta que los ángeles todavía no veían a Dios. Tenían que tener fe, tenían que fiarse. Solo veíamos ese mar de luz. Sí, distinto de todos los ángeles. Habíamos salido de él. Pero ¿y si al final Dios no era Dios? ¿Y si Dios solo era un ángel muy poderoso? ¿Y si solo era un Lucifer más grande? ¿Y si Dios era solo un espíritu finito de otra especie cualitativamente superior, pero finito al fin y al cabo? En cualquier caso, el puñal había sido clavado en muchas mentes. Si Dios nos pide algo incorrecto, entonces ya no es Dios. La duda era fácil de expulsar de nuestros corazones. Las razones de Lucifer se clavaron como puñales en nuestras mentes. Más ángeles salieron en defensa de la obediencia a Dios. Debíamos tener fe en Él. Él nos ha creado, pero el discurso luciferino era muy duro, como el hierro, afilado, como una espada. Conforme sus razonamientos avanzaban algunos, se dieron cuenta de lo venenosas que eran sus palabras. Algunos comenzaron a hacer coro con Lucifer. ¿Por qué ser humildes? ¿Por qué ser obedientes? ¿Por qué someternos? ¿Por qué no podemos ser libres? Satán no quería hacer daño a nadie, no quería hacer de menos a nadie, solo quería libertad. El imperio de la razón. Había comenzado la guerra. Las razones se hicieron cada vez más hirientes, cada vez más personales. Se destilaron venenos más y más ponzoñosos. Se faltó al respeto a Dios. Dios ya no era más que un opresor. Había muchos espíritus indecisos. El número de los que se arrodillaban continuaba creciendo, pero también el número de los que no veían claro y se ponían bajo la sombra de Lucifer. Los luciferianos hablaban entre ellos. Trataban de averiguar la verdad, pero al mismo tiempo reconocían lo embriagante que resultaba la idea de la completa independencia, de ser ellos los artífices de un nuevo orden de cosas. El futuro era de ellos. ¿Por qué tener que someterse a un Dios que imponía normas contrarias a la dignidad de los ángeles? Bajo Dios había mandamientos, habían prohibiciones. Dios enseñaba un camino de renuncia, de sacrificio, de ascetismo intelectual. El deseo de la propia gloria, de ser seguido, tenía un sabor especial. También un ángel podía romper las reglas. Aquello era embriagante. Sí. ¿Por qué no ser autónomos? Libertad,
fue la palabra que más repitieron. Teníamos cadenas y no nos habíamos dado cuenta. Teníamos un yugo invisible sobre nuestros espíritus y ahora nos hemos liberado de él. Lucifer y sus seguidores se alejaron de ese mar de luz. Un poco más lejos de esa atracción espiritual de la esfera estaba su propio destino. Podrían ser ellos, decidir por su cuenta. Dios lo que no quería era que se convirtieran en pequeños dioses. Quería reservarse para sí el carácter divino. ¿Por qué no podían tratarse de igual a igual? Lentamente se fueron distanciando de esa esfera cuyo peso cada vez se les hacía más insoportable. El bando de los obedientes a Dios luchaba con denuedo. No solo ofrecían razones, algunos ofrecían sacrificios espirituales, otros se dedicaban más a la oración para que la verdad volviera a prevalecer, otros investigaban la teología, la filosofía, la lógica, para poder oponer razones nuevas y mejores. Fue una lucha con armas intelectuales, no había otro tipo de armas, no tenían cuerpos. El número de los que no se arrodillaron en un primer momento llegó a ser de 1/3 de todos los ángeles, pero después, gracias a la lucha, al denodado esfuerzo de algunos, uno a uno se fueron humillando ante Dios. El número de los rebeldes se fue reduciendo. Por eso Lucifer se alzó con furor inaudito y utilizó todo el poder de su persuasión, movilizó a todos los que le apoyaban y comenzó a organizar una ofensiva en toda regla. No quería quedarse solo. Aquello ya no era simplemente pertinacia y soberbia, su tono se volvió agrio. La acritud se fue avinagrando de un modo cada vez más intenso. Y no era Lucifer el más radical, no era el más grande, el más extremista. Le rodeaban grupúsculos de seres sin importancia que quisieron hacerse un nombre. Luzbel no solo no les detuvo, sino que les apacentó. Durante un tiempo Belcebú quiso aparecer como el término medio entre los dos extremos, el de la sumisión absoluta y el de la rebelión que alza el puño hacia lo alto, pero imperceptiblemente se fue deslizando por la colina de su ego. Lo que sí que notó él mismo es que se fue llenando de odio. Sus razones, al final, cada vez iban más cargadas de blasfemia. Un nuevo fuego fue prendiendo en él y entre los caídos. Con la amargura de ver que cada vez más le dejaban, los que le dejaban no es que le hubieran seguido, pero habían sido atrapados en las redes de la duda. Habían caído en un terreno intermedio entre el diablo y el hacedor, pero más y más contemplaban horrorizados la metamorfosis. Muchos ángeles extendieron sus brazos y le señalaron gritando con voz dura como el mármol: «Tú, Lucifer, te has convertido en Belcebú». Otros le gritaron: «¡Satanás!». Las altas jerarquías exclamaron a coro: «¡Eres el diablo!». Así recibió muchos nombres, nombres que han permanecido hasta hoy.